Factorial de un número. Es un operador matemático y está definido como productos consecutivos de todos los números enteros positivos desde el que le corresponde hacia el número. Su simbología está dado por el signo de admiración acompañado de la variable n o la forma de L o la enigmática como vemos en pantalla. Y se lee factorial de un número n o n factorial. O sea, si fuese el número 5 sería el factorial número 5. O también le diríamos 5 factorial. Ejemplos. Por ejemplo, vamos a hallar el factorial de 1. Va a ser el mismo porque el menor número es 1. Factorial de 2 sería 2 por 1 o de 1 a 2 siempre se forma ascendente. Factorial de 3 sería 1 por 2 por 3, bueno, en este caso es 6. De 4, 1 por 2 por 3 por 4, que me da 24. Y de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 5. Y puedo seguir los números en forma consecutiva. También mencionarte que el factorial de 0 está definido como 1. En forma convencional lo encontramos así. No existe factorial de un número negativo ni tampoco de una fracción. Veamos su aplicación a diversos ejemplos. 1. Hallar x en la expresión x menos 1 factorial igual a 1 factorial. Recuerden que 1 está dado como resultado del factorial de 0 y factorial de 1. Eso quiere decir que la expresión x menos 6 puede asumir el valor de 0 o puede asumir el valor de 1. Eso quiere decir que voy a plantear yo doble ecuación. Uno cuando x menos 6 es igual a 0 y otro cuando x menos 6 es igual a 1, porque ambos cumplen con la condición del problema. Ahora vamos a proceder a despejar la variable. En este caso, el negativo pasa con signo positivo al lado derecho y tenemos que el primer caso sería x igual a 6 y en el segundo sería x igual a 1 más 6, es decir, 7. Entonces tenemos aquí como respuesta, marcamos la alternativa E, que es 6 o 7 como respuesta. Pregunta 2. Calcular E igual factorial de 16 más factorial de 17 sobre la sumatoria del factorial de 16 con 17 y 18. ¿Cómo responder una ecuación de esta manera? Tenemos en ese caso que tratar de simplificar en la mejor manera posible, pero para ello vamos a observar cuál es el número menor de todos ellos. Tenemos el número 16, el número 17 y el número 18. El menor de ellos es el número 16. Eso quiere decir que todos los números que aparecen se va a expresar hasta el número 16 factorial. Recordemos, factorial de 17 es igual a 17, sigo bajando por 16, por 15, por 14, puedo seguir hasta 1. Pero como yo quiero mantener hasta 16, lo dejamos ahí, que representa los números consecutivos. Y el 18 también lo podemos multiplicar por 18 por 17, por 16, coloco factorial, que va a contener a los demás productos. ¿Por qué hago esto? Para que al reemplazar la expresión me sea posible tener una expresión reducida y posible simplificar. Dado que tenemos una suma, no puedo simplificar, pero puedo factorizar. Se factoriza el factor común, en este caso, que coincide, que fue común tenemos los términos. Tenemos 16 factorial en el numerador. A factorizar, me va a quedar 1 del primer factor y 17 del segundo factor. Mientras que en el denominador también vamos a factorizar. Tenemos aquí factor 16 común y vamos a anotar todos los términos que nos quedan.
Vale precisar que en el primer caso se nota 1 porque no queda en un elemento, que es la unidad. En el siguiente tenemos el 17 y en el otro el producto 18 por 17. Bien. Ahora podemos ya simplificar, porque recuerda que solo es posible cuando se expresen productos de factores. En este caso, el 16 factorial está multiplicando ahí. Lo cancelamos. Y lo que me queda ahora es 1 más 17, que me da 18. 1 más 17 en la parte inferior, que también me da 18. Y el producto hecho por 17. Claro, lo puedo multiplicar, pero en esta oportunidad luego lo voy a simplificar porque está apareciendo en ambos factores. Y lo voy a factorizar 18 y me va a quedar solamente el valor de 1 con 17. Lógicamente se cancela 18 y me queda como resultado en el numerador 1 y en el denominador el número 18, el cual sería nuestra respuesta alternativa B. Veamos, pregunta 3. Calcular E igual a factorial de A de 20 más 21 más 22 sobre la sumatoria de 20 con 21. Cuando tengamos una situación de este caso de sumas o diferencias, la estrategia es expresarlo en función del número menor, de factorial menor. En este caso, de 20, 21, 22, y menor es 20. Entonces, de 21 va a ser igual a 21, desciende a 20 y anotamos factorial. De 22 de igual manera, será 22 por 21, llega a 20 y la anotamos con factorial. Esa expresión es reemplazada en cada valor que le corresponde, de tal manera que ahora cada término que lo contiene lo vamos a factorizar. Recuerda que al factorizar, en la expresión que no hay nadie aparentemente, queda 1, ¿ya? Va a quedar 1. No te olvides, no encuentres esa expresión. Y me queda 1 más 21 más 21 por 21. Igual ocurre en el denominador, dado que se repite el factorial de 20. Y en el primer caso, recuerda que se anota el número 1 como valor, porque estás factorizando nada más. Bien, ahora sí podemos cancelar entonces el factor que se repite en ambos casos, que es el factorial de 20, y tenemos que hacer los cálculos correspondientes. Sigue factorizando, mira, ve. 1 más 21 me da 22. Acá tenemos 1 más 21 me da 22. Y me tengo 22 en el siguiente factor. Entonces factorizo el 22 y me va a quedar en el numerador 1 más 21 sobre 22. Simplificando, me va a quedar como único valor la sumatoria de 1 con 21, es decir, igual a 22. Hagamos entonces alternativa D. Pregunta. Reducir 8 multiplicado por el cuadrado de factorial de 4 más 7, por 7 sobre factorial de 8 por 8. Veamos. Hay que recordar, en este caso, que el menor es factorial de 4. Quiere decir que 8 debo expresarlo hasta ese número. Sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y el otro factorial que representa el producto abreviado de los otros números que también lo contiene el otro. De tal manera que al reemplazarlo, yo ya puedo ahí simplificar. También tenemos aquí una potencia. Y yo puedo hacer cálculo directo o también expresarlo doblemente, como lo vemos acá, doblemente. Y ahora en la potencia son los productos. Entonces es posible simplificar los factores, que en este caso 9 cancelamos. Cancelamos también factorial de 4 y también cancelamos séptimo en uno de los casos. Me queda otro por si acaso. Me está quedando ahora en el numerador factorial de 4 por 7 sobre 6 por 5 por 8. El factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Anotamos los más valores, que son 7,
sobre 6 por 5 por 8. No es que posible simplificar. Recuerda que 3 por 2 me da 6. Y con el 6 del denominador se puede anular y solamente va a quedar 4, 7, 5 por 8. Pero 8 expresado en su producto 4 por 2 me favorece para que sea fácilmente simplificar y tener como resultado en el numerador 7 y en el denominador 5 por 2, que es 10. Por lo tanto, la respuesta sería en este caso 7 décimos. Pregunta 5. Expresar E como factorial es el producto consecutivo de 3 por 6 por 9 por 12 hasta 3n. ¿Qué podemos deducir ahí? Que los números que aparecen son múltiplos de 3. Entonces vamos a expresar en función de 3. Es decir, en vez de colocar 6, colocamos 2 por 3. En vez de 9, 3 por 3. En vez de 12, 3 por 4. Y seguimos hasta 3 a la n. ¿Qué ocurre aquí? Si te das cuenta, como todos tienen un factor que es el número 3, se multiplican. Esto lo voy a agrupar en un solo sector y anotar las veces que se repiten. En este caso son n veces. Entonces quiere decir que este producto de n veces va a ser igual a expresar una potencia. ¿Y qué me queda también como expresiones? Me queda el 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Vale precisar que el 1 aparece esta expresión que ha sido anotada. Ahora recordemos, el primer caso viene a ser la potencia 3 a la n, y en el siguiente caso, que es el producto consecutivo de los números a partir del 1, está dado como n factorial. Buscamos alternativas y marcamos entonces la alternativa A. Pregunta 6. Simplificar y aparecen diversos factoriales. De 2, de 3, de 4, 5, 6, 24 y 120. La opción de simplificar me ayuda a evitar llegar a encontrar números factoriales bastante grandes. Pero los pequeños sí son posibles de encontrar. Como en el caso factorial de 2 es 2. De 3 sería 1 por 2 por 3, que es 6. De 4 sería 1 por 2 por 3 por 4, igual a 24. De 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que me da 120. Bien, veamos. Reemplazamos ahora. Ya notamos los valores que hemos encontrado. Vamos verificando. Hemos encontrado de 3 factorial, que es 6. De 4, que es 24. De 5, que es 120. Y ahora me doy cuenta que, dados los valores, tienen la misma forma en su denominador. Eso quiere decir que no necesito efectuar nuevamente los cálculos. Simplemente me corresponde ahora simplificar, porque estamos en un producto cuyas expresiones se repiten tanto en su numerador como denominador. Por lo tanto, al cancelar de cada expresión, me queda solamente el factorial de 2, que es 2 por 1, es decir, igual a 2. Marcamos entonces la alternativa B. Pregunta 7. Hallar n en la expresión que aparece en pantalla. Las expresiones que participan son n factorial más 1, n factorial y n factorial menos 1. Dado que aparece con restas, aquí expresar en su menor forma para factorizarla y luego simplificarla. Y en este caso, el menor de n factorial más 1, n factorial
y n factorial menos 1 sería el último n factorial menos 1. Entonces quiere decir que vamos a expresar cada uno en esta forma. Por ejemplo, n factorial más 1 es igual a ese número, disminuye en 1, disminuye 1 más, y ahí anotamos el símbolo de factorial. Lo mismo hacemos con la segunda expresión. N factorial desciende en n factorial menos 1, dejamos hasta ahí nomás. Igual ocurre con el denominador. Ahora podemos ya factorizar la expresión n factorial menos 1 factorial, tanto en el numerador como también podemos hacer lo mismo en el denominador. En el siguiente caso hay un producto, solo se coge uno de ellos, ¿no? Al factorizarla, me va a quedar solamente la expresión del primer caso, n factorial más 1 con n factorial, de segundo término, n factorial, y así también en el denominador. Cancelamos porque es un factor que lo contiene ambos, y me doy cuenta que en el denominador puedo cambiar el signo, porque está antes de un paréntesis. Y también podemos hacer, en el numerador, podemos ahí factorizar. Digamos que también podemos factorizar n factorial y n factorial. Entonces solamente anotamos los términos que nos quedan, n factorial más 1, y en la otra expresión solamente anotamos el valor de 1, porque estás dividiendo entre el factor, y le queda la unidad. Y en el denominador hemos cambiado el signo, porque recuerda que estoy borrando el paréntesis y afecta a ambos términos. Luego me doy cuenta que hay valores opuestos que puedo anular. Y me está quedando, y también vemos, por cierto, en el numerador otro valor. Y me está quedando entonces como expresión único n factorial por n factorial en el primer término. Y en el segundo, recuerda que n expresión original se debe igualar a 6 por n. Lo igualamos a usar. También podemos cancelar n factorial. Ahora, el 6 también es el producto de 1 por 2 por 3. Es decir, es igual al factorial de 3. Entonces, a partir de ello, puedo deducir que n es igual al valor de 3. Marcamos alternativa C. Para la pregunta número 8. Calcular E, producto factorial 1 por 2 por 3 por 4 por 5 sobre la diferencia de C con 5 con factoriales. Recordemos aquí que el factorial de 2 es 1 por 2, que es 2. Factorial de 3 es 1 por 2 por 3, que vale 6. Factorial de 4 viene a ser 1 por 2 por 3 por 4, que vale 24. Factorial de 6 voy a escribirlo en función de 5, o sea, 6 por 5 factorial. Reemplazamos la expresión original y me doy cuenta aquí que tengo una resta y que puedo factorizar factorial de 5. Al factorizar me va a quedar de primer término 6, de segundo 1, que voy luego a restar. Pero dado que hay producto, ya puedo aquí simplificar factorial de 5 y me queda en el numerador multiplicar 1 por 2 por 6 por 24, que me da 268, sobre C menos 1, que es 5. Es decir, marcamos en este caso alternativa E. Pregunta número 9. Hallar A más B. Si A estaba en función de factoriales de 10, 12, 9 y 11, y para B
de 1, 2, 3, 4, 5 sobre 6. Bueno, aquí vamos a desarrollar en dos partes. Primero vamos a ir al valor de A. O sea, vamos ahí que son factores y el menor número de 9, 10, 11 y 12 es el 9. Entonces, expresamos el 10 por 9 factorial de compuesto. Y con respecto a la comparación de 12 con 11, el menor es 11. Expresamos de esa manera 12 por 11 factorial. A partir de ello, yo puedo simplificar el factorial de 9 o también el factorial de 11. Y me queda como único valor el numerador 10 por 12, que es igual a 120. En la parte B, también me doy cuenta que puedo yo encontrar valores. Factorial de 2, que es 2. De 3, que vale 1 por 2 por 2 por 3, que es 6. De 4, que es 1 por 2 por 3 por 4, me da 24. El 5 dejamos ahí, porque el 6 lo voy a expresar en 6 por 5 factorial. De esa manera puedo simplificar el factorial de 5 como también el número 6. Y solo me queda, para el valor de b, multiplicar los números 1 por 2 por 24, que me da igual a 48. Y encontrar los valores de a y b, vamos a dar respuesta a la pregunta que nos piden hallar la suma de a con b, es decir, 120 más 48, y es igual a 168. Alternativa B. Y vamos al problema número 10 y último de este video, en la que vemos la expresión de factoriales con n en producto y suma, como ves en la pantalla. Como hay suma, necesito ahí factorizar un término común. Y el menor de n3 y n más 4 es n con 3. Entonces quiere decir que n más 4 factorial le expreso por su consecutivo menor, n más 3 factorial. Ahora me doy cuenta ya en el denominador que puedo factorizar. Y recuerda que aquí a factorizar me va a quedar el valor de 1. No te olvides, aquí queda el valor de 1. Mira, como ubicación. Entonces puedo ahora anular el factor que se repite en el numerador y denominador, que es n más 3 factorial. Y observo que en el corchete me queda 1 más n más 4, o sea, sería n más 5. Y en el numerador veo que lo puedo también expresar en función de n más 5 por n más 4, para que el factor que se repite, tanto en el numerador y el denominador, se cancele y me quede solamente n más 4 factorial. Bueno, esta expresión es igual a 120, porque así me dan el problema. Recuerda que 120 es un número que resulta el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5, es decir, factorial de 5. Al comparar, entonces quiere decir que n más 4 tiene que ser 5, y al despejar, descubro que el valor de n, que cumple la condición, es igual a 1. Marcamos entonces la alternativa B. Si te encantó el video, dale like. Es el profesor Carlos Villar, transmitiendo en Chimbote, Andes, Perú. Un aporte a este mundo de las matemáticas.